Hola mis queridos amigos de Libra, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a que hagamos una oración súper especial de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido, ya sea de salud, de relaciones interpersonales o de amor. Bueno, también quiero agradecer todas aquellas bendiciones que aún no se materializan para nosotras, porque yo siento que son muchísimas, muchísimas las bendiciones que vienen para nosotros. Solamente tenemos que tener ojos abiertos, oídos despiertos y el corazón dispuesto para recibir estas bendiciones. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. También te quería comentar que si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar, devuélvela al universo con amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. Esta lectura tiene dos partes. La primera parte para las personas que están en pareja, no importa si estás en contacto cero, lo importante es que tengas a esa persona especial en tu corazón. Y la segunda parte para los solteritos y solteritas. Voy a comenzar la lectura del día de hoy con las parejas. Quiero que pienses en este momento en tu persona especial. Quiero que pienses, que conectes, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que tú conectes ya mismo con tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas para ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Bueno, ya quedó aquí una carta. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti y lo que piensa de ti tu persona especial. Estas cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como una pareja, como una relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad en este momento lo que siente por ti tu persona especial es bastante inestable. No sabe si está aquí o está allá, tiene ciertos problemas y dificultades, tal vez algo relacionado con una persona de su pasado que aún no termina de salir de su cabeza, tal vez de sus redes sociales y de su corazón. Es algo que lo tiene bastante perturbado o perturbada tu persona especial, porque a pesar de que tiene estos sentimientos bastante ambivalentes, sí quiere estar contigo, desea estar contigo, pero hay una situación que tiene que resolver con alguien de su pasado. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Bueno, espera que la verdad no te des cuenta de esta situación, espera que tú no reacciones de una manera violenta, digamos con palabras, o que termines de tajo con tu persona especial, que no le termines, que sigan adelante, que lo comprendas, que la comprendas, pero tiene mucho miedo, mucho temor de que tú le termines por este tipo de situaciones. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, en realidad es una persona que te tiene en un gran concepto, te tiene en el mejor de los conceptos. Piensa que eres una persona madura, con experiencia, muy sabio, sabia en la vida y que es una persona con la cual valdría la pena hacer el esfuerzo de llevar una relación bonita, bonita. Vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano. La verdad, al parecer, o tú o tu persona especial se van a volver dependientes el uno del otro. Va a resultar que van a estar como muy pegados, pero yo diría que más bien de una manera amorosa, sencilla, grata, no de esa manera tóxica que tal vez podrían imaginarse algunas personas, no, van a estar bastante compenetrados porque van a lograr superar esta situación de tu persona especial. Bueno, van a salir adelante y la verdad es que tú vas a triunfar sobre esa persona que tal vez está en su pasado con tu persona especial. Bueno, les marca a ustedes, no sé, va a haber ciertos rumores, ciertas noticias negativas del uno u el otro, pero ustedes van a superar esto, ustedes van a poder conjurar esta situación porque al parecer hay personas de su entorno que quieren que ustedes no estén juntos y entonces les van a comenzar como que a recordar algo o cosas, no sé, o decirles que los vieron aquí o los vieron acá o que dijeron esto, lo otro, pero ustedes van a lograr conjurar esta situación. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales? Bueno, que tomen el riesgo de esta relación, que miren a ver si, no sé, si realmente, ¿cómo les digo? Si esta persona es la persona con la que ustedes quieren estar, que tomen el riesgo con esta persona, porque tal vez podría convertirse en el gran amor de la vida de ustedes, podrían tener
bastantes frutos en todos los aspectos de la vida de ustedes, lograr proyectos, ya sean de familia, económicos, sociales, podrían tener una buena relación con esta persona. Bueno, vamos a ver qué me les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy, que a pesar que al comienzo pareciera ser como muy oscuro la lectura, podrían tener muy buenas posibilidades ustedes dos, si se lo proponen y si es lo que ustedes quieren. Vamos a ver lo que te dicen los angelitos a ti el día de hoy. Mira, este angelito te dice, busca la armonía cósmica. Bueno, este angelito te está invitando a ti a cultivar tu vida espiritual, a acercarte a tus divinidades. Si no crees en nadie y nada, bueno, cree en tú mismo, pero si puedes cultivar tu vida espiritual en pareja sería totalmente maravillosa porque los podría llevar a ustedes a otro nivel con respecto a las relaciones sentimentales. Bueno, en todos los aspectos de su vida sería un gana-gana para los dos. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio a ustedes el día de hoy. Bueno, esta cartica es la carta de la alucinación invertida y esta carta me está hablando acerca de algún amor prohibido, que tal vez el uno y el otro, ustedes dos habían sido el amor prohibido para ustedes dos. Ya tal vez ustedes vienen de alguna infidelidad, de que alguno de los dos fue infiel con la persona que estaban anteriormente y se quedaron con su pareja actual. Bueno, esto me está hablando de esta situación, que tengan mucho cuidado con eso, porque la verdad, lo que nosotros sembramos es lo que nosotros cosechamos. Y si tienen que sanar algo, resarcir algunas personas, solucionar algunas situaciones, que lo hagan para que la relación de ustedes pueda seguir adelante, porque podrían seguir adelante súper bien a pesar de los comienzos abruptos que podrían haber tenido en determinado momento. Podrían ser una pareja totalmente maravillosa. El número de la suerte, los números de la suerte para ustedes son el 7, el 4, el 3, el 43 y el 14. Bueno, pueden utilizar estos números de manera individual o de manera combinada. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis queridos amigos y amigas que están en una relación. Ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas el día de hoy. Estas 4 primeras cartas en lo que están viviendo ustedes ahora, en este preciso instante, en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante tú estás teniendo, no sé, buenos resultados con respecto a ciertas situaciones, con respecto al dinero que a ti se te han presentado. Digo yo que podrías haber sido alguna rifa que te ganaste, algún premio, alguna herencia, algo totalmente inesperado que llegó a tu vida y que llegó a solucionar a ti problemas económicos que tenías en determinado momento. Mira, tú estás involucrado o estabas involucrado en una relación, mi solterito y solterita, y esa relación a ti te dejó bastantes secuelas, porque al parecer te engañaron, fueron infieles contigo, era una relación totalmente turbulenta, muchos celos, muchos escándalos en tu relación y eso aún te está afectando en este preciso instante, en este preciso momento. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, no sé, cierta confusión por cuestiones de tu salud. Ten muchísimo cuidado por, por cuestiones de tu salud. No sé si tienes que ir al médico, si tienes que ir a checarte de alguna cuestión que te esté doliendo. Bueno, hazlo, no te quedes con las dudas. No es que si me dolió aquí, bueno, me va a doler por 1 año, 2 años. No, si te duele algo, ve de una vez para salir de dudas. Bueno, ya en cuestiones económicas, mira, muy bien, excelente, te va a ir súper bien en el trabajo. Si tienes negocio, pues también negocio, te va muy bien, una buena posición social que vas a alcanzar, que vas a seguir alcanzando. También tienes que tener, no sé, cierta cuestión, lo que te estoy diciendo de la salud, también te está muy marcado con esta carta y con esta carta. Está muy marcado algo emocional, algo, no sé, algo que llega a tu vida y que te va a deprimir bastante y que es muy posible que necesites ayuda profesional. Entonces, si esto sale ya en este momento, entonces refuerza tu salud emocional, alimentándote bien, durmiendo bien, estando con tus seres queridos y realizando cualquier
tipo de actividad deportiva y lúdica que te va a caer muy bien. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Bueno, que tengas mucho cuidado con la cuestión económica, que a pesar de que eres una persona a la que le va muy bien en relación a su economía, tal vez tienes la tendencia de gastar más de lo que te has ganado o de prestar dinero o ir invirtiendo dinero de manera casi a ciegas. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado de esta situación. Bueno, ahora vamos a ver qué te dicen mis angelitos para ti que estás solterito y solterita el día de hoy. Te quiero recomendar que, bueno, cultives tu vida espiritual para que tengas una fortaleza, una firmeza en el momento de momentos difíciles y en el momento de tener momentos felices, disfrutarlos de una manera espectacular. Bueno, vamos a ver qué te dicen mis angelitos el día de hoy. Bueno, este angelito es totalmente maravilloso. Dice, serás llamado a renacer. Wow y súper wow. Si tú también estás convencido de esto, escribe, hecho está en los comentarios de este video. Serás llamado a renacer, mi querido amigo y amiga solterito, solterita. Cualquier situación que se te esté presentando en este preciso momento, bueno, va a llegar el momento que va a haber un quiebre en tu vida. Y eso va a ser un antes y un después para ti, porque vas a comenzar a ver las cosas de una manera diferente, a sentir las cosas de una manera diferente y a expresar las cosas de una manera totalmente diferente. Bueno, se acabó esa época de vacas flacas, se acabó, pero tienes que tener mucho cuidado, ya sabes, con tu salud espiritual, con tu salud emocional, tener cuidado con eso. En cuestiones de dinero, si no vas a tener problemas y dificultades, lo único que se te aconseja es tener muchísimo cuidado en el momento de gastar. Vamos a ver qué te dicen el tarot egipcio en este día de hoy para ti que estás solterito o solterita. Mira, la sacerdotisa. Esta cartica me habla acerca de ti, me habla acerca de la capacidad que tú tienes para llegar a conclusiones, acuerdos, a concreción de cosas, ya sea en cuestiones económicas o personales. Que tú tienes esa capacidad totalmente asombrosa. Eres una persona totalmente privilegiada porque tienes una claridad mental para llegar a conclusiones certeras y adecuadas en el momento totalmente justo. Tus números de la suerte para el día de hoy es el 2 y todos los múltiplos del 2 podrían ser números pares. Bueno, el 2, 4, 6, 8 o 10 podría ser bien para ti. Y también te aconsejo el número 33 y el número 11. Los números pares son excelentes para ti en estos días. Bueno, vamos a ver, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, todo mi cariño los llevo en mi corazón y nos vemos en una próxima oportunidad.